Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, ahora les traigo a continuación el tutorial del bloque número 1 para nuestra materia de matemáticas 3, dado a que todavía tenemos algunas dudas acerca de este primer bloque y posteriormente para que las personas que todavía faltan de subir sus aportaciones lo hagan lo más pronto que se pueda, dado a que pues ya estamos pues en la recta casi final de nuestro curso de matemáticas 3, ¿sí? Entonces, bueno, el tutorial del bloque 1 trata acerca de manera general acerca de lo que habíamos visto en nuestra primera sesión del plano cartesiano. Aquí tengo un ejemplo de de un juego de ajedrez, porque el comportamiento del juego de ajedrez es muy parecido a lo que es el estudio del plano cartesiano, ¿sí? Entonces viene siendo, como quien dice, una pequeña relación o analogía a lo que es el plano cartesiano y un juego de ajedrez. ¿Qué actividades tendremos que realizar del bloque número 1 de matemáticas 3? Bueno, nosotros ya sabemos que está conformado por una actividad preliminar, por un ejercicio 1, 2 y una actividad integradora, ¿sí? Donde cada una de ellas van a realizar diferentes tipos de ejercicios. En la preliminar número 1, pues tienen que contestar todas las preguntas que nos propone por ahí la plataforma. En el ejercicio número 1 van a realizar solamente el ejercicio 2, 3, 4, 5 y 6. El ejercicio número 2, en la actividad número 2, perdón, van a resolver el ejercicio 1, solamente el inciso A, B, D y E. Y posteriormente, la actividad integradora 1, van a solamente al realizar los ejercicios B y C respectivamente, para lo que nosotros tengamos ahí en plataforma de cada una de las plantillas. Recuerden también, chicos y chicas, que los links de descarga, tanto del libro que me habían pedido por ahí y que recomiendo de matemáticas 3, como también todas estas plantillas de estas actividades, así como también el link de descarga de más recursos que ustedes van a necesitar de apoyo para resolver los ejercicios que nos proponen, lo van a tener en la caja de la descripción del video. En la descripción de este video van a tener ahí los links de descarga, lo pueden ver en la parte inferior de ahí de este video y de todos los demás, donde ustedes van a poder descargar los recursos necesarios para poder resolver sus actividades. Bueno, empezando nuestro tutorial, tenemos lo que es la actividad preliminar. Ustedes van a tener que observar esta imagen y por ahí creo que tienen que leer un texto para poder contestar estas preguntas que están aquí. Si no es que ustedes también tienen que investigar acerca de cómo funciona el juego de ajedrez, ¿sí? Y van a contestar estas preguntas. Si se fijan, con respecto a lo que ya habíamos visto en nuestra primera sesión cuando iniciamos nuestro curso virtual de matemáticas 3, pues el juego de ajedrez se asemeja demasiado a lo que es un plano cartesiano. Entonces nosotros, a partir de esa relación que ya les mencionaba, ustedes van a poder contestar estas 8 preguntas que nos está pidiendo la plataforma que resolvamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber para nosotros resolver los ejercicios de la actividad número 1? Bueno, tenemos que saber acerca del sistema de coordenadas y pares ordenados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a utilizar algo que se conoce como plano cartesiano, que está conformado por dos líneas, una horizontal y una vertical, y que son perpendiculares entre sí, formando, quiere decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, ese plano cartesiano va a estar dividido en 4 partes llamados cuadrantes y se contabilizan al contrario de las manecillas del reloj: primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, como lo estoy indicando ahí. En el eje horizontal vamos a tener los valores de X, que se le conoce como eje de las abscisas o abscisa, y el eje Y vamos a tener lo que son las ordenadas. Entonces hay que recordar que las coordenadas van a estar en un punto,
siempre cuando localicemos cualquier punto en ese plano cartesiano van a estar en un punto x, y con coordenadas x, y, donde ya habíamos visto que la x son las abscisas, ahí lo estoy señalando, y la letra y o y serían las ordenadas. Entonces ya tenemos que sabemos que las x son abscisas y ordenadas. Fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se localizan rápidamente los puntos en un plano cartesiano. Yo voy a empezar solamente por cuestiones de tiempo para no alargar este tutorial. Voy a empezar con el punto A. ¿Cómo se localiza un punto en el plano cartesiano? Siempre debemos de empezar, recuerden, en el origen, en 0, en 0,0. A partir de ahí yo me voy a mover tantos lugares me está indicando la coordenada. Por ejemplo, aquí me está indicando el punto A que me tengo que mover en X, menos 5 lugares en X, y después en Y me tengo que mover 4 lugares o 4 unidades en Y. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Me muevo 1, 2, 3, 4, menos 5 lugares. Acuérdense que del lado izquierdo son valores negativos en el eje y valores positivos del lado derecho. Del lado izquierdo valores negativos, del lado izquierdo valores negativos y del lado derecho valores positivos. Y en Y vamos a tener hacia arriba de manera vertical los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Regresando a lo que estábamos contando, sería 1, 2, 3, 4, menos 5 lugares. Y después nos dice que tenemos que movernos 4 lugares en Y. O sea, 4 lugares hacia arriba positivos, porque el 4 está positivo, para encontrar el punto A, que sería el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esa manera coloco ahí, yo dibujo ahí mi punto y encuentro que es el punto A en menos 5,4. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos que nos está exponiendo aquí este ejemplo. Ustedes van a tener que checarlo más con calma si tienen alguna duda. Todavía si estamos batallando por ahí un poquito con respecto a localizar un punto en el plano cartesiano. Bueno, vamos a practicar a continuación un breve ejemplo, el número 1, ¿sí? Ese que estoy señalando en color verde, de localizar, vamos a localizar 2 puntos nada más en ese plano cartesiano, les comento para ahorrarnos un poquito de tiempo, y vamos a resolver ese ejemplo que es muy parecido a uno que tenemos expuesto en nuestra actividad número 1, para este bloque número 1, ¿sí? Me voy a ir a lo que es mi pizarra electrónica, ¿sí? Y vamos a empezar con este breve ejercicio. Fíjense bien. Yo ahí tengo mi plano cartesiano, me está indicando que en Y aquí son valores positivos, valores negativos ahí en esa forma que estoy señalando con el puntero rojo, y valores en X del lado derecho son positivos y del lado izquierdo negativos. Conociendo eso, nosotros vamos a encontrar el primer punto. Vamos a encontrar de manera aleatoria, voy a seleccionar, bueno, el primero que sería el punto A, ¿sí? Dice que está con coordenadas menos 3,5. Quiere decir que voy a recorrer menos 3 lugares en X, y en Y voy a recorrer 5 lugares positivos. Ahora, vamos a checar, hay que contar cuadrito por cuadrito cada una de las posiciones para poder movernos. Primero en X son menos 3 lugares, 1, 2 y 3, y 5 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tendría mi primer punto A en menos 3,5. Ya tengo localizado mi primer punto. Voy a borrar estas líneas para no revolvernos con el siguiente punto que vamos a encontrar. Voy a localizar el punto ahora, el H, en color verde. H está en menos 2, menos 2. Quiere decir que son en X menos 2 lugares y en Y menos 2 lugares en Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces tengo que moverme menos 2 lugares en X, menos 1, menos 2, ¿sí? Y menos 2 en Y, que sería 1 y 2. Y ahí tengo mi punto H en menos 2, menos 2. Ustedes van a tener un ejercicio
muy parecido a este que acabamos de realizar, solamente que ustedes sí tienen que localizar todos los puntos en el plano cartesiano. Ustedes lo pueden realizar en su cuaderno y tomarle foto, ya lo saben ustedes, o en su defecto ustedes pueden utilizar lo que es el Word y mediante las figuras de círculos ustedes van a poder encontrar con los círculos, van a poder dibujar en el plano cartesiano los puntos que les está pidiendo el problema, ¿sí? O la actividad. Bueno, eso sería para encontrar los puntos en un plano cartesiano. Vamos a resolver el siguiente. Dice, encuentra dos parejas ordenadas, que es una solución de la ecuación, y grafica el punto en el plano coordenado. Bueno, este es un ejemplo muy parecido de la actividad número 1 y se va a realizar de la siguiente manera. Fíjense bien, nosotros para poder resolver este ejemplo, nosotros primero tenemos que sustituir siempre en este tipo de ejercicios, siempre tenemos que sustituir el valor de x, igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque yo si le asigno un valor a x, sobre todo un valor que es 0, ¿sí? Voy a poder encontrar los cruces de esos puntos, más bien las coordenadas del punto donde se va a cruzar la recta que nos está pidiendo, que es y igual a 2x más 2. Entonces, como estoy igualando a 0, voy a sustituir ese valor en la ecuación original y me quedaría y es igual a 2 por 0 más 2. Siempre se tiene que sustituir ese valor en la ecuación original. Después, quitando los paréntesis, me quedaría 2 por 0 son 0. Ahí se elimina y me quedaría que y es igual a 2. 2 es un valor positivo. Entonces y va a ser igual a 2. Y ya encontré el primer punto coordenado. ¿Qué sigue? Para yo poder encontrar el otro punto coordenado, sí, pero ahora en x, voy a tener que sustituir el valor de y en la ecuación original, ¿sí? Para despejar el valor de x. Entonces, fíjense bien, lo voy a anotar en color rojo, me quedaría y, bueno, aquí en este caso voy a anotar otra vez la ecuación, y es igual a 2x más 2. Tengo que encontrar el valor de x. Como y vale 2, lo voy a sustituir ahí. Entonces me quedaría 2 es igual a 2x más 2. ¿Qué me estorba en esa ecuación para poder despejar? Pues este más 2 primeramente, que está sumando, va a pasar del otro lado restando, ¿sí? Con signo negativo. Y me quedaría como 2 menos 2 es igual a 2x. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que realizar? Como yo ahí se eliminan estos dos, 2 menos 2 es 0, 0 es igual a 2x. Despejando este 2 que está multiplicando al x, va a pasar del otro lado, si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x va a ser 0 entre 2. 0 entre 2. Acuérdense que cuando nosotros dividimos el 0 entre otro número va a ser igual a 0. Entonces x es igual a 0. Yo ya encontré, ¿sí?, los valores del punto en el plano coordenado donde va a pasar esa recta. Quiere decir entonces que ahí se va a cruzar una recta con esas coordenadas. ¿Cuáles van a ser mis coordenadas? Voy a anotarlas aquí arriba para hacerlo en un plano cartesiano. X es igual a 0 y y es igual a 2. Conociendo eso y anotando sus valores, voy a borrar las operaciones que acabo de realizar, los despejes. Entonces, el punto en dónde va a pasar, pues el punto se escribe así en matemáticas, el punto va a pasar en 0,2, porque 0 es la coordenada en x y y es la coordenada en 2. Dibujo mi plano cartesiano, aquí me ayuda bastante porque tengo aquí una cuadrícula, ¿sí? Entonces voy a localizar ese punto, dice que me voy a mover 0 lugares en x, pero 2 lugares en y. Quiere decir entonces que nuestro punto se va a encontrar
el punto solución se va a encontrar en 0,2, 0 lugares en X, Y, pero 2 lugares en Y. Entonces aquí va a estar mi punto en 0,2. Y eso es todo lo que ustedes tienen que realizar. Si se fijan, es una actividad muy sencilla. Primero, en resumen, se tiene que igualar el valor de X igual a 0 para poder encontrar el valor de Y después despejar el valor de X. Ustedes van a tener un ejemplo muy parecido a este que ustedes tienen que resolverlo prácticamente casi igual a este que acabamos de realizar. Solamente hay que tener mucho cuidado al momento de sustituir los valores que nos está pidiendo por ahí en la plataforma, sobre todo lo que nos pide la ecuación para poder despejar. Bueno, conociendo eso, voy a regresar a mi diapositiva y nos habíamos quedado en esa parte. Ya resolvimos unos ejemplos muy parecidos a la actividad número 1. Vamos a resolver ahora los ejemplos parecidos a la actividad número 2. Si se fijan, esta parte ya la habíamos visto en el bloque número 2, que también se tiene que encontrar la distancia entre dos puntos. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos dicho que la distancia entre dos puntos se podía encontrar utilizando cualquiera de estas dos fórmulas. Es exactamente lo mismo. De hecho, ahí tenemos un ejemplo donde tenemos un punto A y un punto B y nos pide la distancia entre los dos puntos, y utilizando las dos fórmulas que acabo de indicar en la otra diapositiva, en esa, ¿sí? Utilizando las dos, aquí está utilizando la primera y aquí está utilizando la segunda, si se fijan, da exactamente el mismo valor. Quiere decir nada más que podemos nosotros empezar en el punto A midiendo y después en el punto B, o si no, podemos empezar en el punto B y después terminar en A, pero el resultado siempre va a ser exactamente igual. Eso siempre debemos de tomarlo en cuenta para poder resolver este tipo de ejemplos. También van a tener por ahí un problema que les pide calcular la razón de un segmento de recta. Fíjense bien, la razón de un segmento de recta quiere decir el punto de división o de proporción en el cual se tiene que localizar un punto entre un segmento. Ya habíamos dicho que un segmento es la unión de dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Esta fórmula que estoy señalando aquí es para encontrar la razón de proporción en la cual va a estar dividiendo ese segmento, más esta no se va a utilizar. ¿Por qué no? Porque no nos está pidiendo ningún problema que calculemos la razón de un segmento de recta. Nos pide las coordenadas del punto, ¿sí? Del punto de división de un segmento. Nos pide las coordenadas. Por eso voy a utilizar yo las fórmulas que estoy indicando en color verde, la de X y de Y, porque tengo que encontrar las coordenadas del punto, ¿sí? En el plano cartesiano, más no me está pidiendo la razón. Si ya me está dando la razón de proporción de ese segmento, pero me está pidiendo en el problema que tenemos en plataforma, nos pide las coordenadas. ¿Cómo se calcula esto? Esto podría parecerse un poquito complicado porque, bueno, aquí nuestro ejemplo nos está dando el punto 1 y el punto 2, donde está trazándose o donde están localizados los extremos de ese segmento, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando también una razón de 1/3. ¿Por qué se complica un poquito en este ejemplo? Porque estamos utilizando fracciones. Porque si tú sustituyes, fíjate bien, del punto 1 es x1, y1 y del punto 2 x2, y2. Si yo sustituyo esos valores aquí en este ejemplo, sí, me va a quedar de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué me queda de esa manera un poquito rara? Porque la R, aquí estamos utilizando una fracción que es 1/3, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que analizar con calma este ejemplo para que se den una idea del procedimiento cuando nosotros tenemos una R fraccionaria aquí y nos da el valor de X y Y, quiere decir la coordenada de donde ese punto se va a estar dividiendo a ese segmento, a esa proporción de ese segmento. O sea que la proporción de aquí
le pertenece, que es ese punto está a 1/3 de división de un segmento total. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que realizar en la plataforma? Va a ser un ejercicio parecido a este, solamente que la razón no la vamos a tener con fracción. ¿Sí? Nosotros en Matemáticas 1 ya habíamos visto la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Entonces, para que analicen con calma nada más este ejemplo, hay que retomar la de cómo se tienen que resolver las fracciones de suma, resta, multiplicación y división, para no batallar por ahí en la cuestión de analizar este ejemplo. Nosotros vamos a tener afortunadamente un ejemplo donde no tenemos la razón en valor fraccionario. Vamos a tener también un problema de localizar el punto medio de un segmento de recta. Nosotros podemos determinar las coordenadas del punto que divide a un segmento de recta exactamente a la mitad. Las fórmulas que vamos a utilizar es xm, o sea, la x intermedia, la x media, de la coordenada x1 más x2 del punto 1 y del punto 2 entre 2. Y ym, y1 más y2 entre 2. Vamos a realizar un ejemplo para que quede un poquito claro. Aquí está otro ejemplo que ustedes tienen que analizar, donde me está dando el punto 1 y el punto 2. El punto 1 va a tener coordenadas x1, y1 y el punto 2 en x2, y2. Sustituyendo esos valores en las fórmulas que vimos al principio, nos da las coordenadas del punto medio, que está en x igual a 0 y y igual a 1. Que eso, bueno, aquí no está trazado, aquí no está localizado el punto, pero ahí en ese punto es en donde está encontrado el punto medio. Quiere decir que el punto medio de ese segmento está con coordenada 0,1. Y ese es el valor de la coordenada del punto medio de ese segmento. Vamos a practicar con dos ejemplos que vamos a tener ahí. ¿Sí? Entonces vamos a continuación a practicar unos ejemplos acerca de la razón y la distancia entre dos puntos. Vamos a empezar a practicar. Entonces me voy a ir otra vez a mi pizarra electrónica para poder encontrar, solucionar esos ejemplos de ahí. Entonces, fíjense bien. Dice que calculemos la distancia de los puntos A y B. Vamos a hacer un ejercicio de distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos era distancia, permítanme tantito nada más, ahí está. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Todo eso tenemos que toda esa fórmula es la que nosotros vamos a utilizar. Aparentemente se ve complicada, pero no está tan complicada. Voy a anotar en la parte inferior las coordenadas del punto A, que sería menos 2,4 y de B en 2,1. Aquí entonces localizando cuál es x1 y cuál es x2, bueno, este es x1 y y1 para el primer punto. Y del punto B vamos a considerar que sea x2 y y2. Voy a sustituir esos valores en la fórmula que escribimos al principio. Esa de ahí, la de la distancia. Sustituyendo esos valores me quedaría distancia es igual a la raíz cuadrada de x2. x2 en este caso va a valer 2. Y lo anoto ahí. 2 menos x1, fíjense bien, hay que poner atención aquí, mucho cuidado. Como aquí tengo un menos de la fórmula, aquí tengo un menos de la fórmula y aquí tengo un menos 2 del x1, entonces menos por menos es positivo, menos por menos es más, y me quedaría como más 2 al cuadrado, más y2, que en este caso va a valer 1, 1 menos y1 va a valer 4, 4 al cuadrado. Ahí está. Voy a resolver todo lo que está dentro de los paréntesis, primeramente, antes de calcular la raíz cuadrada. Raíz cuadrada sería 2 más 2, 2 más 2, lo que está dentro sería
4 al cuadrado más 1 menos 4, signos contrarios se resta y se deja el signo del de mayor valor, que aquí en este caso vale más el 4 que el 1. Entonces me quedaría como menos 3 al cuadrado. Y resolviendo todavía lo que tengo ahí al cuadrado y quitando paréntesis, me quedaría 4 al cuadrado. Recuerden que el exponente, el numerito que está arriba, me está indicando que voy a multiplicar 2 veces la base por sí misma. Quiere decir que voy a multiplicar 4 por 4. Es igual a 16. 16 sería el valor de 4 al cuadrado. Más menos 3 por menos 3. Menos por menos es más. Y sería 3 por 3. Serían 9. Y me quedaría como 9. Ahí está. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí para encontrar el valor de la distancia. La distancia, por lo tanto, sería igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. 16 más 9 son 25. Y la raíz de 25 es igual a 5. Quiere decir que la distancia que existe entre el punto A y el punto B va a valer D es igual a 5. Y ese sería mi resultado total para ese primer ejemplo. Vamos a encontrar ahora el punto del punto de división, las coordenadas del punto de división de un segmento cuyos extremos son P1 con esas coordenadas 5,0 y P2 de 9,0 y con una razón que está dividiendo ese punto con una razón de proporción de menos 2. Entonces voy a regresarme un poco a lo que es mi presentación para obtener la fórmula de la razón entre dos puntos, de las coordenadas de dos puntos, dado a la razón, que son estas que tengo aquí. Voy a utilizar que x es igual a x1 más r por x2 entre 1 más r. Y la otra coordenada que sería de y, que sería y igual a y1 más r por y2 entre 1 más r. Me regreso a mi pizarra electrónica para utilizar lo que son las coordenadas y todos los demás datos que me va a pedir el problema. Las fórmulas las voy a anotar aquí. Para encontrar el valor de x sería x1 más r por x2 entre 1 más r. Y para encontrar y sería igual a y1, sería y1 más r por y2 entre 1 más r. Sustituyendo esos valores en esas fórmulas me quedaría de la siguiente manera. Ustedes se van a preguntar, profe, pero ¿cuál va a ser el valor de x1 y x2, y1 y y2? Bueno, del punto 1, aquí voy a tener el punto 1, voy a tener con coordenadas x1 que sería igual a 5, ¿sí? Y y1 sería igual a 0. Y para el punto 2 quedaría x2 es igual a 9 y y2 es igual a 0. Y voy a sustituir esos valores en las fórmulas que respectivamente me está pidiendo. Para x1 va a valer 5, ¿sí? Más r vale menos 2, r vale menos 2, lo voy a poner entre paréntesis, por x2 que vale 9, entre 1 más r que vale menos 2. Voy a resolver todo lo que está entre paréntesis. Me quedaría 5 más 9 por menos 2 serían menos 18. Entonces voy a borrar este más de aquí. Sería menos 18. Y 1 más menos 2 sería signos contrarios. Se restan y se deja el signo del de mayor valor que sería menos 1. 5 menos 18. Puedo utilizar yo mi calculadora para poder resolver esa operación. 5 menos 18 sería igual a menos 13 entre menos 1. Menos entre menos es más, entonces 13 entre 1 sería igual a 13. Entonces el valor de x es igual a 13. El valor
de la proporción o el valor del punto donde está dividiendo ese segmento. Vamos a continuar con el valor de y. Voy a borrar esta parte de aquí para anotar ahora las coordenadas de y de ese punto. Las voy a anotar en otro color. Sería y es igual a y1 vale 0, más r que vale menos 2 por y2 que me está dando la fórmula que vale 0, y 1 más menos 2. Si se fijan, aquí es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque son puros ceros. 2 por 0, menos 2 por 0 serían 0, 0 más 0 es 0, y 1 más menos 2, signos contrarios se restan y se deja el signo del de mayor valor, que sería menos 1, y 0 menos 1 es igual a 0. Entonces, las coordenadas de ese punto que está dividiendo sería y igual a 0. Por lo tanto, ya tengo mi resultado total para x y y del punto de división de ese segmento que se encuentra con esos puntos. Y ya sería todo el procedimiento. El único detalle es aquí tener cuidado al sustituir los valores en las fórmulas de la razón del segmento que nos vayan a proporcionar ahí, que nos vayan a dar ahí en plataforma, ¿sí? Bueno, del punto medio, no tengo aquí ejemplo, pero nosotros aquí les había expuesto un breve ejemplo. Es más sencilla la fórmula. Para el punto medio es esa que habíamos visto. Solamente sustituir el valor de x1 más x2 y dividirlo entre 2, y para y es igual. Aquí tengo un ejemplo, fíjense bien. Para el punto 1 y el punto 2, sustituyéndolo, ya lo habíamos visto, se obtienen las coordenadas del punto medio. O sea, el punto que va a dividir exactamente a la mitad, ¿sí? El punto que va a dividir exactamente a la mitad un segmento de recta. Ya practicamos ese ejemplo. En la actividad integradora van a tener una serie de ejercicios que van a ser como quien dice una antología, un compendio de todos los temas que ahorita vimos, de la razón de un segmento de recta, de por ejemplo el punto medio, de la distancia entre dos puntos, etc. Ustedes van a tener el más difícil, por así decirlo, una figura en la cual ustedes van a tener que encontrar las distancias entre todos los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo en ese ejemplo ese triángulo, tengo que encontrar la distancia de A a C, por ejemplo, y luego la distancia de C a B o B a C es igual si lo hacemos al revés, y la distancia de B a o A B. Tenemos que encontrar todas las distancias y de esa manera podemos demostrar si una figura puede ser un triángulo isósceles. Podemos calcular el perímetro de una figura con los puntos coordenados, etcétera, ¿sí? Eso por fines de tiempo de este tutorial ustedes lo tienen que hacer. Ustedes para este tipo de ejemplos tienen que utilizar la fórmula que habíamos visto de la distancia entre dos puntos. Solamente que la diferencia ahora es que ustedes van a encontrar la distancia entre cada uno de los puntos de una figura geométrica. Eso es todo lo que ustedes tienen que realizar. Ustedes por ahí van a tener unos polígonos. Se tiene que realizar de esa manera para que ustedes hagan de cuenta que cada lado de la figura van a calcular la distancia. Entonces es igual con las fórmulas que acabamos de ver. Exactamente igual, pero para cada lado de la figura. Bueno, chicos, espero que este breve tutorial haya sido enriquecedor para que ustedes puedan resolver con éxito el bloque número 1, y entonces nos veríamos en la próxima sesión. Que tengan excelente día y mucho éxito. Estoy en espera de sus aportaciones. Hasta luego.